ejes del año que se fue. Me gusta la palabra ejes. Sí, a mí también me llamó la atención la palabra ejes, porque ejes en realidad me pone como directrices casi que han dado el año. Sí, es difícil siempre hacer un resumen, un balance de todo un año. Está más que trillado y reiterado que fue un año difícil. Entonces le pusiste ejes. Entonces le puse ejes. Esa fue la conclusión. Estuve pensando. ¿Se lo vas a decir a tus alumnos también? Usen ejes en vez de balance. Claro. Sí, es una palabra que esconde, en realidad lo que esconden todas las palabras, que es decir lo mismo de otra manera. Bueno, pero cambios creo que importantes en lo que tiene que ver con las instituciones en algunos países. Sí, No sé por dónde lo vas a encarar, ¿no? Sí, no, y sobre todo algunos dilemas que se abren de cara al 2021 que van a estar como continuidad de este 2020, que creo que desde la política internacional estamos asistiendo a un proceso de alguna transición hegemónica con Estados Unidos en retroceso. Habrá que ver si China finalmente logra concretar ese proceso de competencia en distintos planos. El retroceso democrático en buena parte de los países de nuestra región siempre es una deuda pendiente. El fortalecimiento de los nacionalismos, esto de los avances de las propuestas ultrarreaccionarias como uno de los puntos, y consecuentemente, un poco como un hilo conductor de todo esto, lo que tiene que ver también con un muy pero muy magro multilateralismo, la falta de cooperación internacional que en un año atravesado por una pandemia deja en evidencia varias cosas, no solamente desde un sentido político, sino también del epidemiológico. Digo, por más que vos no veas en la cooperación un punto para conseguir los objetivos de tu política de turno, sí tiene un sentido desde la variable del coronavirus. Tenía la idea de presentarle en este sentido 5 grandes ejes sobre lo que tiene que ver con el 2020, lo que nos dejó, pero sobre todo algunas continuidades que puedan existir. ¿Y es del eje número 5 al 1 o del 1 al 5? ¿Es un countdown o es un solo 5? Para mí el 1 al 5, porque no quiero generar tanta expectativa como de que el 1 va a ser muy contundente. Okay. Quiero ser realista. Entonces, eje número 1. Excelente. El primero de los ejes tiene que ver con la variable. Perdón, cabeceame cuando diga ejes número 2. Perfecto. ¿Ejes? ¿Pues un cabeceo? Ese no. Mirá que vos cabeceás el. Si lo haces bravo. Para eso. Claro. No vas a poder hablar nada. Claro. Ejes. No, así. Él no te escucha, solamente movés la cabeza y te hagamos otra cosa. Levantá la mano. Bueno. Ok. El primero tiene que ver con que el mundo básicamente está en llamas. Esto es muy reiterativo, lo venimos hablando, pero no por eso pierde importancia y mucho menos trascendencia. El calentamiento global como fenómeno general, pero dentro de esto los incendios forestales creo que siempre son... Empezamos el año así, prendiéndonos fuego. Así, ¿Se acuerdan Australia, los mapas? Estas imágenes que estamos viendo son precisamente de Australia, un incendio que comenzó sobre septiembre del 2019 y fue durante 5 meses incontrolable para un país que verdaderamente vio muchísimo lo que tiene que ver con el impacto del calentamiento global y las dificultades para intentar controlarlo. Algunos datos de este proceso que me llamaron bastante la atención tienen que ver con que se incendiaron 17.000 millones de hectáreas en solamente el territorio australiano. Considerando 2 de los 6 estados de este país, murieron más de 1.000 millones de animales. Un dato que, o sea, seguramente para el cocinaron. Exactamente, muchas especies seguramente extinguidas, y fue tal el impacto que todavía no hay un balance concreto de cuáles fueron las pérdidas reales, pero verdaderamente muy doloroso. Y si bien Australia queda bastante lejano en el territorio y en el tiempo para nuestro país, está bastante bueno los memes en el día de ayer de que ya están abortando en Australia, como esa cosa de que es el país que siempre hace las cosas antes. Cercano a nuestro territorio también esto ocurrió. En Brasil, uno de los ejes que marcaron también este año tiene que ver con que hubieron 16% más de incendios forestales que el 2019, que fue el año en el cual Brasil, desde la Amazonia brasilera, uno de los 9 países que la componen al Amazonas, estuvo en agenda. Y como si Brasil no quedara suficientemente cerca, tenemos el caso de nuestro país. En la República Argentina, para el mes de octubre, más de la mitad de las provincias tenían focos de incendio que, a diferencia del caso australiano, donde menos del 50% son causados por la acción del hombre, en Argentina más del 95% son, por sobre todas las cosas, intencionales, y esto también habla un poco de los procesos productivos que tenemos. Sí, claro. Y no por recurrente, pero sí porque cada vez están aumentando. Los de California son increíbles, ¿no? Los segundos más grandes de la historia. Estados Unidos, si algo le faltaba este año, era además que se prendió fuego buena parte de su costa oeste. Si quieren, podemos... Eje número 2. El eje número 2 tiene que ver con los Estados Unidos de América. Perdón, lo que ha sido con más reverb, ¿te gustaría más? Más como popeado así. Sí, puede ser. ¿Estás, Manu? Eje número 2. Excelente. Estuvo muy bueno. Perdí. Te la muestro vuelta. Vamos de vuelta.
Eje número 2. Esto está todo producido, quiero aclararlo. Sí. Excelente. Tiene que ver con los Estados Unidos de América. Para el 3 de enero esto les va a quedar muy lejos en el tiempo. ¿Se acuerdan de Qasem Soleimani? Que lo bajaron al general de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria iraní. Sí, parecía que se desataba la guerra. La guerra entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos. Bueno, eso ocurrió este año, un año bastante movido para Donald Trump, quien en febrero sobrepasó un impeachment, un proceso de destitución política. En abril anunció que iba a dejar de financiar la Organización Mundial de la Salud. Todas. Sí, fue protagonista de... No, sí, fue un señor que estuvo. Fue del Black Lives Matter, uno de los ejes apuntados también dentro de este proceso. Que salió caminando de la Casa Blanca a la iglesia con Biblia en mano. con Biblia en mano. Sí, y bueno, desde ya. Octubre positivo en coronavirus, 3 de noviembre elecciones presidenciales y el 14 de diciembre se termina oficializando lo que fue la más que abultada finalmente victoria de Joe Biden, quien va a asumir funciones el 20 de enero del año próximo y que nos pregunta un poco ¿qué nos deja para los Estados Unidos de cara al 2021? Y uno de los principales puntos tiene que ver con lo que veníamos hablando del calentamiento global. Estados Unidos el 4 de noviembre, un día después de las elecciones, se termina retirando del Acuerdo contra el Cambio Climático de París, algo que va a estar bastante en agenda el año que viene, o esperemos que así lo sea. Así que ahí tenés uno de los grandes puntos sobre los cuales podemos esperar un tipo de cambio y sobre los que Joe Biden propulsó su plataforma política. Y la vicepresidenta que se dio la vacuna diciendo, como yo voy a ser presidenta el año que viene o el otro. Me corresponde. Sí, me corresponde. Sí. Me voy a dar. Entonces ayer Harris. No me acuerdo, porque Biden se dio la de Pfizer. No Sí, sé La de si- Moderna se dio Kamala. Sí, Ah, sí. ya. Se deberían haber dado la misma, ¿no? Para porque evitar no, especulaciones. no. Vamos a ver quién sobrevive. Ella se ríe. Ella está con una lima así de acá. Está muy Sí, contenta. sabiendo que no va a pagar ganancias en algún momento. Tiene un relojito de arena que lo va girando. Y que tienen los Estados Unidos seguramente el tratamiento de la pandemia, tanto en el frente interno como en el externo. En el interno ya Estados Unidos va a terminar el año con más de, o cercano a los 350.000 muertos por coronavirus, un número bastante más elevado del esperado, al menos desde un primer momento. Y desde el plano externo con la búsqueda de la cooperación internacional dentro de lo que es la iniciativa COVAX, uno de los puntos que intentará, al menos para la parte del mundo menos favorecida, promover las distintas vacunas, sobre todo para un 20% de la población más pobre, con 2.000 millones de dosis de ¿Nosotros? vacunas. No, nosotros Bueno. no estamos contemplados en ese proceso, pero Viste, nosotros no estamos ni en los más pobres, pero tampoco en los más ricos, pero tampoco en los que hacen las cosas bien. No, Entonces, por omisión, por queja, por odio, Sí. estamos así todo el tiempo. ¿Para dónde va la vacuna? Estamos así. es que cuando ves las estadísticas son una inflación y todo, decís, tenemos que estar muy en el fondo. Sí, a mí me pasa Sí, cuando claro. pido subsidio, lloro mucho como diciendo, yo también somos pobres. Y después Claro. por otro lado le muestro otra carta diciendo, bueno, pero la Argentina, siendo pobre, tuvimos premios Nobel. Entonces, tírame algo. Dentro de Lo este... conseguís antes que nada. Sí. Ok. Va, bien. Eso es no importante. entonces. Llorar. Dentro de esto estaba también la membresía de la Organización Mundial de la Salud. Si Trump hubiera sido reelecto el 4 de junio del año próximo, que arranca dentro de menos de 48 horas, hubieran abandonado la OMS en el medio de una pandemia, lo cual no hubiese sido muy positivo, sobre todo porque es uno de los principales financistas Claro. de este espacio. Y también esta idea de la retórica, ¿no? De la cooperación internacional y el entendimiento de si Estados Unidos puede, en un país fuertemente dividido, sortear todas las divisiones internas para, como decía Biden dentro de sus discursos, de volver a ser el Estados Unidos que se conoció siempre. Yo no creo que ese país vuelva. Creo que empezó a haber unas diferencias que van a tener unas cuantas décadas encima. Creo que se va a poner violento. Tuvo dos grandes crisis en 10 años, un poco más de 10 años, y eso lo impactó, va a impactar bastante a varias generaciones. Bueno, como empezó a haber guita de vuelta, ahí, ¿viste? Cuando hay mucha plata, Estados Unidos suele calmar un poco sus odios internos. Quizás no sea tan lineal, pero este proceso de que tampoco se iniciaron guerras en el exterior en esta última administración, no digo que sea el efecto derrame de que se te convulsione más tu país, pero que evidentemente cada vez muestra más los límites y los hartazgos de una sociedad que está muy pero muy dividida y que sobre todo expone a un país que está, al menos en este proceso de transición, que habrá que ver si China lo termina concretando. Y siempre está la comparación de una nueva Guerra Fría con esa mirada de la ex Unión Soviética. No es el mismo mundo. No va a volver, nada, exacto. No hay mundo para eso. Pero se juega con esta idea de, bueno, de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, como potencia hegemónica, pueda llegar a tener otro sentado dentro de la mesa de toma de decisiones. Si quieren, pasamos al eje número 3.
Eso lo decía yo. No, pero Tiene la cámara preparada. No, era está el todo el intro. eje. Yo Bien, sé- Maffei. Era el No intro, tenés que decirlo. Buen cierre de año. Perdón, Manu. ¿Qué hiciste Perdón. eso? Es que está muy producido. Yo no vengo Está siempre más acostumbrado a austero. Era un gesto. Haces Ah. tres ahí abajo y listo. Claro, así haces. Podemos- No se ve la podemos- mano ahí, ¿ves que no se ve? Ok. Bueno, no, lo que le quería No, decir no, es cállate, que- no, no, para nada, Que déjalo. lo haga. Eje número 3. 3 ejes. Es muy bueno este pibe, ¿eh? La verdad que sí, me deja expuesto a mí, porque es mejor que yo. Pero Eso- nadie sabe, todo el mundo, nadie ve que si esto lo hizo uno u otro. Es Piensan todo un que es todo combo. tuyo. Es el Todo programa. tuyo, esto era Después todo. dicen, Después lo me gusta el editás. bloque de Maffei. Claro, vos lo editas como querés. Claro. Bien, las redes, vamos, sí. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Estábamos hablando de la iniciativa COVAX, cómo desde la Organización Mundial de la Salud se busca este proceso de intentar, en un sentido epidemiológico, vacunar a la mayor cantidad de gente que no tenga acceso a las vacunas, pero también la necesidad de reformar las instituciones, ¿no? Las Naciones Unidas han quedado desde ya desactualizadas, un poco representando ese status quo post Segunda Guerra Mundial, y esto marca un poco la necesidad de las principales instituciones y plataformas multilaterales de renovarse, y para también de esta manera buscar el otro punto que tiene que ver con la cooperación internacional, que es contener al menos desde las urnas a los avances de estas propuestas ultrarreaccionarias, nacionalistas, que obviamente tienen en todas las plataformas contrarias a la globalización buena parte de su discurso. Esto se ha podido lograr en buena medida desde, les decía, las elecciones y los procesos electorales, sobre todo en el continente europeo, pero habrá que ver cómo el principal, creo yo, espacio de integración en el viejo continente, obviamente la Unión Europea, se puede rearmar en un 2021 que va a tener un gran hito, que es la finalización de la carrera política de Angela Merkel, quien ya anunció que en las elecciones programadas para el mes de septiembre no va a competir y que posiblemente se aleje de la vida política, alguien que desde el año 2005 se desarrolla como canciller y desde ya ha logrado... Cansada, ¿no? Tantos años, ¿no? Además, será picante la vida de esa mujer. Sí. Esa mujer la llamará en horarios rarísimos. ¿No viste que le agarra el... De golpe, la charra se está... Claro, pero... En idiomas distintos, aparte. Con traductor todo el tiempo. Sí. Eso debe ser lo más estresante. Los traductores. Los traductores y tener a Alemania al frente con siempre algunos... Un germencito, ¿no? Ahí una cosita sí, de... sí. Pero bueno, el año 2021, como todos los años, va a ser puesta a prueba la democracia y en eso podemos pensar otras cosas. Eje número 4. Qué bien me salió esta columna. Tiene que ver con América Latina y la democracia, ¿no? Por lo menos este año 2020 ha tenido dentro de nuestra región, más allá de todo el impacto bastante negativo, no solo de la pandemia, sino desde lo económico, y que seguramente nuestra región sea la que más se contraiga en todo el planeta Tierra, 7,7% es lo que prevé la CEPAL, con una recuperación del 3,7% proyectada para el año 2021, que en realidad es un rebote estadístico. Lo que se dice es que esto no va a permitir sortear no solamente todas las deficiencias que ya trae acumuladas la región, sino que además va a seguir teniendo que afrontar todas las consecuencias de esta pandemia y ver de qué manera puede redistribuir y producir de manera efectiva alguna eventual vacuna. Pero el 2021 va a ser un año de elecciones donde Ecuador, Chile y Perú van a elegir presidente. Apa. Son tres de los países que tenemos que tener en consideración. Van a haber elecciones legislativas en el caso de México. Al final en Chile no pasó nada, ¿no? Que iban a tener así, que se le había dado la revuelta, le estaban por... Al final no pasó nada. Votaron la nueva constitución. No, votaron que van a hacer una nueva Bueno, constitución. bastante. No votaron la nueva constitución. votaron el referéndum a favor. Dieron el primer pasito. El 11 de abril de 2021 van a elegir a esos constituyentes de los que hablábamos en su Y momento. en el 24, Bueno. los 5 primeros capítulos. Sí, va a ser un proceso largo, pero que va a ir acompañado también de las elecciones legislativas. Les decía, El Salvador, México y en la República Argentina, en nuestro país, el día 24 de octubre, de no mediar inconveniente. También es difícil hacer predicciones de cara al año próximo, pero vamos a renovar nuestro Congreso, el mismo que en el día de ayer nos diera una buena noticia y que habrá que ver finalmente... Para vos. No para nuestra amiga Pato. Tenés que decir, me dio una buena noticia y después ver cada uno lo que... Antes que nada, compro el bebé... Perdón, no me lo quiero decir. El bebé grande que no lo van a usar más, fíjense, lo queremos. Compro bebé de marcha Pero así seco. celeste. Seco porque bien. Lo está mancharon todo, claro, ayer, está lo todo- llenaron de sangre. Sí.
No. Le quisieron dar un Sí, golpe ¿lo viste? emotivo más y lo llenaron de Ketchup. sangre. O sea, para tu casa va a ser un quilombo. Olvídense. No sabía, no tenía esa edad. La verdad que no seguí lo del ayer, no, me chupaba un huevo. Siempre. Sí. Iba a pasar igual, ¿para qué me iba a quedar hasta las Mira. 5 de la mañana viendo Sí, algo? Te hinchaste a todo. No quiero. Perdón, ya está. Perdón. ¿Cambio de eje? Vamos al final, sí. No tenías 5, tenías 4. No. Sí, el de recién fue medio ladre. No. Me parece que el 4. No, El 1 estuvo bueno democracias. porque Cargaste mucho el segundo con Estados Unidos. el segundo de Estados Unidos Está tenía bien. muchos ítems. Sí. Voy a tomar todo esto de nota, tomamos para el 2021-2022. Bueno, yo te escucho. Suerte. Se abrió un lugar ahora en una empresa, después te cuento. Vamos. Mirá cómo miraste rápido a Fabricio. No quería dejarlo puesto a él. Está bien. A mano. A Rodri. Che, bueno, entonces vamos al último. Vamos al Me último. parece que el de recién fue medio ladri. Pero el proceso electoral. Titulame que se el primero. viene. El primero, Un Mundo en Llamas. El 2. El Ese mundo- estuvo bien, la verdad que estuvo bien. El mundo mundo se llama me gustó. El mundo post-Trump. Estuvo Ok, bien. ese estuvo bien. El 3, Hace falta más y mejor cooperación. Está bien, ahí ya venía aflojando. Estaba llenando los renglones como quien te dice a doble espacio. Sí, ya pues para... sabemos que está mintiendo, pero está bien la mentira. Es una mentira El cuarto, sólida. pasa que el cuarto es una mierda para el quinto ser el bueno. Cuarto. América Latina y Oh. la democracia. No tenés ni para decir. América Latina y Qué la vergüenza. Ay, la van a votar, es lo único que Me duele dije. el punto 4. No, y hablamos de la Ya contracción. el 10 no te vas a sacar. La contracción No. económica. No puedo expresar, porque está el tema Bolivia, hay un montón Dale. de cosas para hablar. ¿Saben Sí. qué pasó? ¿Qué lo defendés, boludo? Gracias. ¿El 5 cuál Todo es? mal termina. A los gritos. No, pero el punto 4 me parece que América Latina es de lo que más les hablé este año, entonces Es verdad. no quería tampoco profundizar buena al respecto. excusa. Estás Pero- sin dormir, profe. pobre pibe. Eje número 5. Mira. Me encantaría saber hasta cuándo puede seguir. Claro, ahora Encontrando ejes. Estuve buscando yo, Eje 24. Ejes. Bien, título. Vamos a hablar de la Guerra Fría Tecnológica. Ok, me gusta. Este es un tema que seguramente vos, Mario, Sí, y lo vos compraste, lo compré bastante ¿sabes? más Lo pusiste último para comprarlo. Sí, en agenda. sos vivo. Exactamente. Yo sé mucho de fútbol ahora. Bichito. Que tiene que ver con que, bueno, desde ya el eje número 1 que podemos marcar dentro de este espacio tiene que ver con el mundo TikTok, que seguramente fue lo que durante todo este año y buena parte del cierre del 2020 tuvo en agenda a la competencia tecnológica que están teniendo los Estados Unidos y China en esta también búsqueda de amplificar las esferas de influencia y como el gigante asiático, creo que por primera vez desde que estamos en este mundo del internet y las nuevas tecnologías, logró con TikTok, creo que lo que será el sueño para este espacio, que es que Sí, se claro. logre imponer una plataforma sin que los usuarios siquiera sospechen de Claro, qué ¿dónde país viene? es. Algo que sí, en cambio, los Estados Unidos lo ve con bastante preocupación y que a partir del episodio de algunos años atrás, en diciembre de 2018, con Huawei y el 5G, empieza también a poner un poco en disputa ese monopolio que los Estados Unidos podía llegar a obtener en lo que quizás para nuestro país siempre sea muy complejo de pensar, porque tenemos otros dilemas irresueltos mucho más relevantes para el día a día, pero que nos afectan también como tiene que ver con el mundo de la tecnología y esta revolución tecnológica a la que estamos existiendo, que me parece que va a tener de acá en adelante otro de los grandes ejes o niveles desde los cuales Estados Unidos y China van a competir para esto, amplificar sus esferas de influencia. Sí, te subo más allá de las cuestiones nacionalistas de cada una de las plataformas. También TikTok fue, o por lo menos vimos que va de la mano de los fanáticos del K-pop, también generó un debate político fuerte. Se metieron en debates que antes no se metían de una forma distinta, empezaron a generar otra forma de manifestarse a través de las redes sociales que no tenía que ver con una batalla, sino con la adopción de una plataforma en su favor. Habían hecho eso de empezar a reservar todos los lugares en lo que eran las presentaciones de Donald Trump para dejar el lugar vacío. Me parece que ocuparon otro lugar y lo encararon de otra manera distinto a lo que había sido hasta ese momento. Sí, yo creo que es el primer año en donde ya se nota que hay gente que sabe cómo trabajar la red. Claro. Como una generación sabe trabajar la red sin darse cuenta que están manejando la red. Es decir, che, si hacemos esto, le cagamos tal cosa. Sí, Fue como un en sentido la común distinto. Como en la pandemia, que los chicos coreanos le pusieron a un programa dislike, le pusieron que el programa no era bueno, entonces lo tuvieron que dar de baja automática, pues dijeron, si mucha gente vota un programa, Un programa era un educativo. programa para el colegio, era como hacer ir al el Classroom, por ejemplo. Todos le votaron que no les gustaba, entonces automáticamente se baja de la tienda porque tiene muchas críticas. Entonces el programa no se podía bajar, entonces no podían tener clases. Y era una avivada de una generación, ¿no? Claro. Al igual que invadir el hashtag, ¿no? Con
poniéndole otro contenido al el de hashtag, así BTS se contra diluía. Trump. El White Lives Matters Claro. que decían y lo agarraron y hicieron una cosa totalmente Yo banal. creo que es la primera vez que no es canción. Y es cierto que los gobiernos intentan, o China, no conocemos otro gobierno que esté por lo menos tan oficialmente intentándolo, se da cuenta que ahí va a estar la discusión. O sea, ¿cuál será la forma de expresarse de esta generación igual, no? Ahora, el año que viene. Qué difícil predecirlo. No, imposible, Imposible. si no estaríamos todos poniendo acciones ahí, no podemos hacerlo. Imposible. No, podemos Grafitis. Vuelven a los. hacerlo. Claro, no sé cuál va a ser. Bueno, Maffei. Buenos ejes, Maffei. Sí, buenos ejes. 4 buenos. 4 y medio. 4. Sí. ¿Quién te dijo el medio? No entiendo ¿Quién qué te pasó dijo con el ese medio? eje. No entiendo. Para mí Lo voy a sí. revisar en casa. No,